entonces Apocalipsis 1:12, ya que hicimos un pequeño cambio de vestuario y de movimiento para tener otro tipo de luz. Apocalipsis 1:12, volvamos al versículo, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y ya que estábamos explicando acerca de cómo opera el lenguaje, cómo opera entonces la voz, toda la voz opera con esto, con estas tres cosas, con la imagen, con la percepción y con el fonema o el sonido de esa palabra. Pero aquí vemos que entonces Juan entiende que en el espíritu él puede volver a mirar la voz, él puede darse vuelta e intentar mirar la voz que con él habla, o lo que está trayendo la voz, la imagen que está trayendo la voz. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahora Juan, cuando comienza Apocalipsis, dice: esta era una profecía, estoy trayendo acá a través de esta carta una profecía a las diferentes iglesias. Pero vemos que el resto de la profecía básicamente es una visión. La profecía de Juan no es algo que él simplemente escribió. Él primero experimentó la voz de Dios, vio la voz de Dios, o vio imágenes, vio escenas espirituales, y en eso estaba él viendo la voz. Él sabía que todo lo que estaba viendo era lo que Dios quería hablarle. Amén. Entonces, cuando hablamos de lo profético, cuando hablamos de cómo Dios habla, en lo profético, el don profético básicamente es que yo puedo ver la voz con mayor facilidad. Pero toda la iglesia tiene el espíritu de la profecía, que es el Espíritu Santo, y por lo tanto todos nosotros podemos ver la voz, porque es un derecho que el Señor nos regaló, es un regalo de Jesucristo al traernos la voz, Él como el verbo, al insertarnos dentro de Él, por la fe. Amén. Ahora, vaya conmigo a Juan 14:17. Juan 14:17. Y ya estoy en el punto donde queríamos estar, donde quería llegar, ya que revisamos la forma en donde normalmente nosotros escuchamos, se habla acerca de la voz de Dios. Aquí ya estamos en el punto de cómo Dios habla de una forma más profética. Y la primera, como leíamos en Apocalipsis, ver la voz entonces, la capacidad de ver la voz. Juan 14:17 dice algo similar. Jesucristo le está hablando a los discípulos. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, está hablando del Espíritu Santo, y dice que es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense la unión de ambas cosas. Ustedes, el mundo no ve al Espíritu Santo. Nótese que nos está diciendo el mundo no siente solamente al Espíritu Santo, dice no lo ve. O sea que es posible ver la verdad que el Espíritu Santo está trayendo a través de su voz. ¿Cómo es posible? Lo explica Jesucristo más abajo, dice: porque vosotros le conocéis, es decir, yo conozco, me fusiono con la voz por medio del Espíritu Santo, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Está con ustedes y está dentro de ustedes. El Espíritu Santo va a traer entonces toda la verdad, es el medio por el cual nosotros podemos oír la voz de Dios. El Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu para que podamos absorber la voz de Dios, para que podamos tener podamos hacer esa carrera al lado de este vehículo y meternos dentro de este vehículo dinámico, de esta voz de Dios, de esta palabra del Señor que se está moviendo, podamos insertarnos dentro de ella y podamos ver lo que nos está diciendo el Espíritu Santo, el que nos permita hacer eso. Amén. Entonces más abajo dice: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Fíjese, le está diciendo a los discípulos: el mundo, el resto de la gente no me va a ver más, porque ya no voy a estar en carne física, pero ustedes me van a ver. ¿Cómo me van a ver? Por medio del Espíritu Santo. No los dejaré huérfanos. O sea, no está saliendo del mismo discurso, está exactamente explicándoles cómo Jesucristo va a seguir siendo visible para los discípulos, esta vez ya no en la carne, ya no en lo físico mismo, sino en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a traer revelación, va a traer visiones de Jesús, va a traer manifestaciones de Jesús, epifanías de Jesucristo, como la que tuvo Pablo, camino a Damasco, donde Jesucristo se le manifiesta, ¿verdad? Va a traer revelación. Y todas estas revelaciones, todas estas cosas, es ver la voz de Dios. Finalmente es que Dios me está hablando. Entonces uno de los objetivos de este tema es que se pueda quebrar ese paradigma
de creer que Dios solo habla de una manera. La voz de Dios está por todas partes. David dijo, por todos lados sale su voz. No se oye palabra, decía David. Nadie ha dicho una palabra, pero por todos lados está saliendo su voz. ¿Cómo es posible? Bueno, porque el Espíritu Santo nos guía hacia su voz para poder oír esa voz del Señor y conocer toda verdad. Por eso el Señor les dice, el mundo ya no me va a ver más, pero vosotros me veréis. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuál será aquel día? El día en que veamos la voz, el día en que veamos al Espíritu Santo, como Él lo está explicando, el día en que el Espíritu Santo nos revele toda verdad, el día en que le veamos. No está hablando de irnos al cielo después de fallecer, no, está hablando de recibir la voz de Dios, ver esa voz como Juan estaba viendo en Apocalipsis. Y obviamente Juan dice en Apocalipsis, yo me volví a ver la voz, me di la vuelta y vi la voz, y se cumplió en él aquel día. Obviamente no era la primera visión que Juan había tenido. Seguramente él siguió teniendo visiones, el apóstol Juan, como Pablo también describe su experiencia en el Espíritu, en fin. Y todo esto quería decir que ellos veían la voz de Dios, veían qué es lo que Dios quería. Amén. ¿Recuerdan el episodio de Pablo cuando él quiere ir a predicar y no sabe, dice que quería entrar a una ciudad y no sabía si tenía que ir a esta o este otro lugar, y tiene un sueño donde aparece un hombre macedonio y le dice, Pablo, por favor, pasa a esta ciudad? Y él tiene una visión y él se levanta sabiendo que el Señor quería que él fuera. Amén. Entonces él está viendo la voz, Dios le está hablando a través de una imagen y está usando toda esta dinámica que tiene la comunicación, que tiene el lenguaje, y él ve entonces la voz. Vaya conmigo a Juan, una vez más con Juan 1:51. Juan 1:51 dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Estoy leyendo estos versículos para que sepamos que el Señor profetizó, declaró y estableció que de aquí en adelante, o sea, de ese día que Él cumplió hace 2000 años, de ahí en adelante podíamos ver, podíamos empezar a abrir los ojos de nuestro espíritu y ver cosas espirituales como a los ángeles, en este caso, subir, descender sobre el Hijo del Hombre, sobre Jesucristo. Amén. Ok, entonces las imágenes hablan, las imágenes del Señor, que el Señor trae. Si usted revisó los videitos que enviamos, ¿verdad? Los videos extras que enviamos, sabrá que hay todo un componente simbólico en lo que vemos, hay todo un componente espiritual en lo que vemos, hay todo un componente emocional en lo que vemos. La imagen no es algo solo estático, la imagen imparte algo. Amén. La imagen habla cuando esa imagen viene de parte del Señor. Ahora, vaya conmigo a Zacarías, al profeta Zacarías, capítulo 1, versículo 20. Vaya conmigo a Zacarías, capítulo 1, versículo 20. Y ya estamos en el centro de lo que queremos decir, o de lo que quiero establecer. Tal vez la introducción me demoró un poco, pero era necesaria que viéramos las maneras en que Dios hablaba, o vuelvo a decir, la manera en que nosotros comprendíamos cómo Dios hablaba, ahora sí, a través del logos, a través del rema, y cómo estos dones requieren fe. Con esa misma fe es que yo empiezo a ver en el Espíritu, con esa misma fe que empecé a ocupar para soltar un rema, para introducirme en el logo de Dios, esa fe es la que me permite ver la imagen que Dios está trayendo y entonces a través de esa imagen recibir la voluntad que el Señor me está hablando. Zacarías 1:20. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Fíjese en esto. Aquí está viendo una imagen el profeta. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersan a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Si nosotros vemos una imagen de ese tiempo, tal vez no lo vamos a entender, tenemos que entrar a estudiar este versículo para comprender a ciencia cierta o con toda convicción lo que Dios le estaba mostrando a Zacarías. Pero en el tiempo de Zacarías, los símbolos que Dios está usando eran fáciles de entender, porque el cuerno era sinónimo de poder, era sinónimo de investir a alguien, era sinónimo de tener la facultad de ir a la ofensiva, era sinónimo de poder, básicamente.
De ahí venía esa práctica de que algunas personas se ven en la escritura que corren a aferrarse de los cuernos del altar, como queriendo decir yo me agarro del altar o del poder de Dios, me pongo bajo sujeción de eso. Ahora Zacarías está viendo una visión, ve 4 carpinteros que están descendiendo a golpear esos cuernos. Ahora, aquí vemos como el Señor le muestra una imagen a Zacarías y le está hablando por medio de la imagen. No le dice Zacarías, toma un lápiz, toma una pluma, te voy a dictar tal cosa, y Zacarías solamente escribió. No, le está mostrando una imagen, tal como nosotros aprendemos a hablar cuando somos niños, que a través de una imagen aprendemos a darle un nombre a esa imagen, aprendemos a encontrarle un significado a esa imagen, y entonces así aprendemos a hablar. Dios le está enseñando su voz a Zacarías por medio de una imagen, le está enseñando su propósito a Zacarías por medio de una imagen. ¿Quién es el que entiende mejor esa imagen? El que la está recibiendo, obviamente, porque por algo el Señor le está mostrando estos símbolos para que él lo comprenda. Imagínense si el Señor le hubiese mostrado a Zacarías 4 electricistas. Obviamente tenía que mostrarle 4 carpinteros porque en ese tiempo no había electricistas y Zacarías no hubiese entendido lo que estaba viendo. Entonces cuando le muestra 4 carpinteros, él sabe que los carpinteros tenían la facultad para romper cuernos, tenían herramientas para romper cuernos, tenían martillos, en fin. Los carpinteros eran los edificadores en ese tiempo. El carpintero no solo hacía muebles, el carpintero construía casas. Las casas las construían los carpinteros en ese tiempo. Los carpinteros arreglaban casas también. Entonces, él está viendo algo mucho más profundo que una imagen en sí, y el profeta, que ya está ambientado a la voz de Dios, sabe que el Señor le está hablando algo mucho más profundo que solo esa imagen. ¿Qué quiero decir con todo esto? Con este ejemplo. La imagen habla. Las imágenes nos hablan. Dios nos quiere hablar a través de imágenes. Y tengo que abrir mi espíritu. Como profeta, tengo que abrir mi espíritu para que el Señor hable a mi corazón a través de una imagen. ¿Qué ocurre con la imagen? Que requiere tiempo muchas veces para poder encontrar el significado preciso. Y eso no es malo. Hay imágenes que son muy claras, que son muy precisas y nos van a decir inmediatamente lo que buscamos saber, pero hay otras imágenes que no son tan precisas, entonces van a requerir tiempo, y el Señor diseñó esa imagen para que entonces ocupemos tiempo buscando el propósito de lo que Él nos mostró. Yo recuerdo que cuando llegué al Señor, en mis tiempos de oración, le preguntaba cosas al Señor y veía imágenes como flash, como un chispazo. Veían esas imágenes a mí. Mientras yo estaba con mi ojo cerrado ahí orando, el Señor me mostraba una imagen y yo entendía que el Señor me estaba hablando. Entonces trataba de captar lo que Él me estaba diciendo en esa imagen y comprender. Si no sabía lo que me estaba diciendo, entonces continuaba preguntándole al Señor para pedirle más detalles de lo que Él quería decirme. Pero nunca pasé por alto las imágenes, porque entendí, en mis primeros años de buscar al Señor, entendí que Dios me quería hablar así. Ahora comprendo que no solo me quiere hablar a mí, sino que en la Escritura hay muchos ejemplos de que Dios habla de esa forma y tiene relación con el espíritu de la profecía operando en nosotros. Ahora, a esto le llamamos visiones, ¿sí? Y hay tipos de visiones. Ya yendo un poco más profundo, dejamos en claro cómo Dios habla, dejamos en claro que usa imágenes. Ahora vamos a detallar un poco acerca de las imágenes. Las imágenes que vemos son denominadas en las Escrituras como visiones. Visiones abiertas, ¿verdad? Que podemos estar viendo a veces con los ojos abiertos. Eso es cuando el profeta ha desarrollado su don profético con mayor profundidad. Puede llegar a ver cosas en el espíritu mientras está con los ojos abiertos. Pero en su mayoría las personas lo que hacen es ver cuando están en tiempos con el Señor de adoración, de búsqueda, orando, de búsqueda, leyendo la Escritura. El Señor muchas veces le abre imágenes en ese momento. Yo recomiendo que si quiere abrir su espíritu a ver estas imágenes, dedique mucho tiempo a adorar, porque la adoración, si bien es cierto el objetivo de la adoración es el Señor, es adorarlo a Él, pero sí la adoración produce mucho entrenamiento en nuestro espíritu para poder abrirnos a la atmósfera espiritual. Y bueno, ya vimos el tema de la atmósfera del profeta, así que usted ya comprende lo que la adoración produce. Ahora, estas visiones entonces estas visiones abiertas, están visiones que son más cerradas, ya voy a explicar eso,
Y están visiones de noche que le llamaban los profetas, que básicamente son sueños que el Espíritu Santo envía, amén, a alguien. Son sueños muy precisos, muy claros, que la persona se levanta y sabe en su corazón que Dios le acaba de hablar. Entonces, no todos los sueños, creo yo, esta es mi idea, no todos los sueños vienen del Señor específicamente. Hay sueños que son manifestaciones de cosas que hay en el alma, ¿sí? Pero hay sueños también que Dios usa para hablarnos. ¿Por qué Dios usa los sueños para hablarnos? Y aquí estamos hablando de las imágenes, ¿verdad? Dios usa los sueños porque cuando estamos soñando no ponemos resistencia en el raciocinio a lo que nos está presentando. Entonces usted puede ver a Faraón teniendo este sueño de una vaca gorda, una vaca flaca, y la vaca gorda, ¿verdad? No va a durar mucho tiempo, luego viene la vaca flaca y se come a la gorda y uno dice, wow, ¿esta cosa qué es? Está muy extraño. Bueno, en su mente, en un sueño, nosotros no ponemos resistencia a eso. A lo que estamos viendo lo aceptamos. Y entonces el Señor puede mostrarnos lo que Él quiere mostrarnos. Amén. Normalmente cuando no estamos durmiendo, se produce esta resistencia de nuestro raciocinio a lo que vemos. Por eso es complicado para una persona empezar a ver visiones, porque normalmente es su mente la que se empieza a oponer, porque su mente está acostumbrado a razonar todas las cosas y no simplemente aceptarlo o creer. Amén. Entonces, son tipos de visiones diferentes que vemos en la Escritura. Y en base a estas visiones distintas y a estas formas de recibir, estas formas proféticas de recibir, ya sea como rema, ya sea como un logo, ya sea como visiones, es que se describían muchas veces a los profetas de formas distintas. Vamos a ver profetas que se les llamaban videntes, y hay profetas que literalmente solo les decían profeta, el profeta tanto, o a otros les decían el vidente tanto. ¿Por qué a algunos les decían videntes? Básicamente porque ellos recibían casi siempre viendo. Casi todo era ver, casi nada era escuchar. Y el profeta era más destacado porque no solo veía o escuchaba, sino que también tenía esto de hablar todo el tiempo, de profetizar, de soltar remas, o sea, tomar palabras que el Señor decía y declararlas con fe, con convicción, para llamar la atención al pueblo acerca de lo que el Señor quería decir. Amén. Ahora, ¿cuáles son los tipos de visiones? Voy a nombrarle tres: una visión abierta, una visión cerrada y una visión en movimiento. Amén. Voy a partir con la visión cerrada y ya con esto voy cerrando el tema. Visión cerrada. Vaya conmigo a Hechos 16:7. Y esto es una visión muy fácil, digamos, de interpretar. Una visión que normalmente el Señor usa para darnos una advertencia directa, para hablarnos algo que necesita que entendamos ya, o como respuesta a nuestras oraciones. Dios nos da una visión cerrada, que es una visión que básicamente va a responder de forma específica a lo que estamos pidiendo. ¿Por qué es importante aprender a oír la voz de Dios y aprender cómo Dios habla? Porque hay muchas decisiones que tomamos en la vida que son difíciles de encontrar de forma específica en la Escritura. Y por eso estoy insistiendo tanto al decir que la voz de Dios no es un ejercicio académico. Porque yo puedo extraer académicamente, leyendo la Escritura, muchas cosas, pero tal vez no voy a poder extraer algunas decisiones que necesito tomar. Por ejemplo, si necesito moverme a una ciudad y no sé qué ciudad Dios quiere que viva, qué país Dios quiere que viva, por dónde Dios quiere que comience, dónde Dios quiere que invierta, dónde Dios quiere que yo ponga todo mi esfuerzo en los próximos 5 años, tal vez no voy a encontrar un versículo que me diga: Simón, ándate a la ciudad de Detroit, por ejemplo, o ándate a la ciudad de Guayaquil para la gente de Ecuador, o ándate a la ciudad de Puerto Montt para la gente de Chile, o anda a, qué sé yo, a Buenos Aires, o anda a La Pampa si eres de Argentina. Tal vez no vamos a ver qué ciudad, porque no hay un versículo que lo diga de forma específica. Y por eso necesitamos ir al Señor, como los apóstoles lo oían, como los profetas lo oían, como la iglesia oía al Señor, y era recurrente para ellos en los primeros años de la iglesia. Esto era muy recurrente, esto no es algo nuevo en sí, es algo antiguo que está volviendo a ser reformado, estamos volviendo a la forma original. Considere que la iglesia en su 80% era gente que no sabía leer ni escribir. Considere que las mujeres no iban a una educación formal, por lo tanto no sabían leer ni escribir.
Sin embargo, la iglesia tenía muchas mujeres de forma muy activa participando, oyendo la voz del Señor, obedeciendo al Señor en su mandato, en su deseo, en lo que Dios les decía. Entonces, ¿cómo la iglesia se movía con tanto poder, con tanta dirección específica, si no sabían leer y escribir, si no tenían una Biblia impresa? El canon bíblico vino muchos años después. ¿Cómo lograron hacerlo? Bueno, porque ellos sí sabían oír la voz de Dios y ver la imagen y percibir lo que Dios le estaba diciendo. Hechos 16:7. Bueno, aquí estamos con lo que hablamos hace un momento. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Fíjese, el Señor los detuvo de ir a evangelizar un lugar. Eso es raro. Normalmente el evangelista promedio cree que tiene que ir a evangelizar a todas partes, porque el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Pero vemos que Pablo está siendo guiado por el Espíritu y él se da cuenta que el Espíritu está resistiendo que él vaya a un lugar a predicar. No porque ese lugar no había que predicar, sino porque Pablo tenía que estar en otra parte. Pero el Espíritu no se lo permitió y pasaron junto a Misia y descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Aquí vamos con este asunto de, puede haber sido un sueño que Pablo tuvo, puede haber sido una visión que tuvo entre que se dormía y no, y Dios le habló. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. No sabemos si Pablo encontró a ese macedonio de forma específica, el que estaba viendo, pero él ve que la ciudad le está llamando a través de esta visión que él ve. Ahora, ¿por qué una visión cerrada? Porque la visión es respuesta a una pregunta. La pregunta de Pablo en su corazón es, Señor, ¿a dónde tengo que ir? Y el Señor le envía una respuesta a través de una visión. Por lo tanto, la interpretación es súper clara, es súper obvia, es súper difícil que alguien se pierda con una visión tan clara. Amén. Ok, si se pierde es porque es rebelde solamente y no quiere obedecer. Ahora, vaya conmigo, eso es una visión cerrada. Vaya conmigo a Daniel 4:10 y voy a mostrarle lo que es una visión ya abierta. Entonces, antes de pasar a la visión abierta, la visión cerrada, vuelvo a reiterar, es una visión que Dios envía para responder una pregunta específica que podemos estar preguntándole al Señor. Señor, me presento delante de ti. Llevamos días a veces preguntándole al Señor por algo y el Señor nos muestra una visión. Compra tal cosa, ve a tal lugar, haz tal, invierte en esto, llama a tal persona, en fin, de forma específica. Amén. Daniel 4:10. Voy un poco más atrás. En la visión cerrada, el contexto es lo que me ayuda en la visión. Y quiero mencionar algo extra sobre las visiones, sobre las imágenes, sobre la interpretación de las imágenes. Esta interpretación tiene por lo menos 4 cosas, ¿sí? Uno es lo que llamamos el símbolo que Dios está mostrando. En el caso de Pablo es el macedonio, le está mostrando a una persona el símbolo, el significado de ese símbolo. ¿Qué es lo que significa? Ok, Pablo tiene que interpretar lo que significa. El contexto en el cual se da la visión es muy importante. En el caso de Pablo, su contexto es muy claro. Él está preguntando a dónde ir. Y el movimiento. Si la visión tiene movimiento, si la visión está estática. Bueno, en el caso de Pablo no hay mucho movimiento. Lo hay porque el macedonio lo está llamando. Pero no hay una imagen progresiva, no hay toda una escena. Solamente el macedonio lo llama y le dice, pasen por favor a este lugar. Amén. Entonces la visión cerrada tiene un contexto muy claro, tiene una imagen más estática, tiene un símbolo específico, en fin, y tiene un significado muy claro por causa del contexto. Daniel 4:10. Estas fueron las visiones, dice, de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. ¿Se acuerda este sueño que tiene Nabucodonosor y que está esperando la interpretación? Bueno, esta es una visión abierta, le llamamos abierta porque no hay un contexto, porque el rey no está preguntando algo, simplemente le llega una visión y él no sabe qué significa esto. Él no estaba diciendo, Señor, guíame, él no estaba diciendo, no, nada de eso, no hay un preámbulo antes de la visión. Entonces una visión cerrada porque no hay un contexto claro y por lo tanto, por eso el rey no sabe qué fin tiene esta visión, cómo puede interpretar esta visión, ¿sí? Estas son las visiones que dan más problemas, amén. Estas son las visiones que son más complicadas y por lo tanto
Yo sugiero a forma personal que son las visiones que deben interpretarse no de forma apresurada, sino que dejar que el mismo Espíritu Santo nos enseñe a interpretarla. Amén. Lo que yo recomiendo es seguir preguntando. Señor, mira, me acaba de mostrar tal cosa, he visto un caballo de fuego que corre por el cielo y entonces este caballo se mueve a tal continente, pero yo no sé si ese fuego es un fuego de juicio, yo no sé si ese fuego es un fuego del Espíritu Santo, no sé si el caballo es un caballo de guerra, no sé si el caballo es el Espíritu del Señor que viene del sur, como en Zacarías, en fin. No hay un contexto y por lo tanto lo que necesito es seguir interpretando, seguir preguntándole al Señor. Amén. Entonces la visión abierta tiene este asunto que por eso le llamamos abierta, está abierta a interpretación. Son visiones que son buenas, por ejemplo, poner a ser juzgada a través de un presbiterio. Es bueno poner a ser juzgada por otras personas que puedan decir, sí, mira, esto puede significar tal cosa. Puede ser que la visión no sea específicamente para mí, puede ser que el Señor quiera que ore por algo específico, tal vez no es para darme a mí una dirección, tal vez es para darme información acerca de cosas que están ocurriendo o que están pasando. En fin, la visión abierta tiene muchas interpretaciones y por eso mismo se requiere no apresurarse a interpretar rápido. Amén. Ok, pero normalmente hay que considerar que el símbolo de la visión abierta debe tener un significado para el que lo ve. Debe tener una razón de ser, de que el Señor está dando ese símbolo. Está dando, en este caso, Nabucodonosor ve un gran árbol. Amén. Y hay una razón de por qué el Señor le muestra un árbol. Y bueno, el sueño lo muestra, que crece el árbol y puede darle sombra a mucho. Bueno, era porque él, Nabucodonosor, había crecido mucho en influencia y estaba dándole sombra a un gran imperio y estaba haciendo la cobertura de un gran imperio, por decirlo de alguna forma. Y entonces el árbol tiene un significado para él específico. Esas son visiones abiertas. Son muy distintas a las cerradas, son un poco más complicadas que las cerradas y necesitan entonces interpretación. Vemos que en el caso de Juan en Apocalipsis, él se está moviendo todo el tiempo entre ambas visiones. Visiones abiertas, visiones cerradas. En el caso de la visión abierta, tiene movimiento. Vemos que hay todo un relato que ocurre con el árbol. No solamente que vio el árbol paralizado, sino que estaba moviéndose, había algo alrededor del árbol, una dinámica. Amén. Juan en Apocalipsis se mueve en estas visiones. Solo le estoy dando nombre a estas visiones, quiero aclararlo, no porque esa sea la forma de que pensemos siempre las visiones. Lo estoy haciendo para que nos podamos nosotros entenderlas. Amén. No es que la Biblia dice, oh, esta es una visión abierta, esta es una cerrada. No, por favor, no tiene nada que ver con eso. Es para que usted y yo, como profetas del Señor, podamos comprender mejor cómo el Señor nos habla. Amén. Ahora, vaya conmigo a Amós 7.4. Amós 7.4. Y antes de pasar a la última forma de visión, que es una visión en movimiento, comentarles que esta forma de hablar del Señor se hace muy importante cuando ya al profeta le toca ministrar a la ciudad. Es necesario que el profeta sea entrenado en estas visiones, en esta forma de ver, en ver la imagen, en ver la voz de Dios para ministrar la ciudad. No es algo de un día para otro. En la próxima escuela de profetas, que es la continuación de esta, vamos a dar más detalle acerca de cosas que son referentes a un territorio. Ahora solo estamos centrándonos en el profeta en sí. Si se ha dado cuenta, los temas son específicamente para que usted pueda desarrollarse como profeta del Señor o pueda desarrollar su don profético. Tal vez tiene otro ministerio, o tal vez ni siquiera sabe qué ministerio tiene. No importa, no se preocupe. Usted solo céntrese en que si tiene el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la profecía, todas estas cosas las puede desarrollar. Amén. Amós 7.4 dice: Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Fíjese que la visión es súper abierta porque no hay un contexto. No sabemos si Amós estaba preguntando o no. Y si estaba preguntando algo, la visión es súper abierta, no le está dejando mucho para él interpretar. Ahora dice, para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. O sea, era un juicio. Amós lo entiende así. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? O sea, Señor, detente por favor, este juicio está muy duro. ¿Cómo nos vamos a parar de esto? Está diciendo.
Nótese que este profeta Amós ya está ambientado, ¿sí? A la visión está ambientado que Dios le habla y por lo tanto está en una visión en movimiento. Es una visión abierta, pero también está en movimiento. No es estática, es una visión donde él está interactuando con la visión. Ahí está la diferencia con lo que ve Nabucodonosor, con lo que ve Pablo en su momento, que aquí está interactuando con la visión. Cuando Pedro ve el lienzo descender con los animales, el Señor le dice, Pedro, mata y come. Todos sabemos que Pedro dijo que no. Así que podamos decir, hasta ahí era una visión abierta para Pedro, porque no tenía contexto, él solo estaba ayunando. Se transformó en una visión cerrada cuando le tocaron la puerta y le dijeron, te venimos a buscar, y el Espíritu Santo mismo le dijo, te vienen a buscar para que vayas a predicar, en fin. Ahí ya le dieron un contexto a Pedro y él supo interpretar la visión. Sin embargo, la invitación del Señor de mata y come nos deja el espacio para creer que Pedro pudo haber interactuado con la visión como Amós aquí está interactuando con la visión. Él pudo haberse levantado y haber matado y comido en la visión y no sabemos qué hubiese ocurrido después más adelante. El asunto es este. Amós dice, y dije, Señor Jehová, cesa ahora. Amós interactúa entonces. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová al Señor. Fíjense, el Señor responde a Amós y le dice, ok, no va a ser con fuego, está bien, voy a jugar pero no con fuego. Y me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Entonces, como el Señor ve que Amós entiende la visión, ve que entiende que es un juicio, el Señor ve esto, Amós intercede, de hecho por algo le mostró eso el Señor para que Amós intercediera. Amós intercede, pide al Señor que cambie la forma de juicio y entonces el Señor le muestra otra forma de juzgar, que en este caso es poniendo la plomada sobre el muro. El muro también era, digamos, el pueblo, era Jacob, las tribus, pero en este caso la plomada quiere decir que voy a revisar cómo está construida, cómo está edificada la nación. Amén. Es una forma de juicio distinta porque en el juicio anterior el juicio era directo de destrucción. En esta otra, el Señor va a pesar primero hasta dónde va a juzgar. Amén. Entonces, estamos aquí en una visión abierta, pero también una visión en movimiento, donde hay interacción con la visión. Amén. Estas visiones yo también recomiendo que sean visiones que en lo posible haya un presbiterio. Porque aquí estamos con Amós, que es un profeta de un pacto antiguo donde no había iglesia. Pero hoy hay iglesia y por lo tanto lo más óptimo es que este tipo de visión abierta donde hay interacción del profeta con la visión puedan desarrollarse a través de compañías de profetas. Ya vamos a tener un tema para hablar de las compañías proféticas, así que no se preocupe de eso, ya les cuento de qué se trata una compañía profética según lo que el Señor ve como compañía profética. Pero también los presbiterios deberían tener estos tipos de visiones juntos, amén, para poder guiar a la congregación a las cosas que el Señor quiere hacer. Amén. En resumen, entonces tenemos estas cosas. Cómo Dios habla a través de imágenes, a través de logos, a través del rema, que son las cosas que vimos en un tiempo atrás. Pero ahora añadimos el entender que estas cosas, logo y rema, también traen imágenes, que Dios habla con imágenes, que las imágenes en sí son visiones, son sueños, son flash a veces que vienen en tiempos de oración, en tiempos de adoración, imágenes. Y estas imágenes son estáticas, son abiertas, cuando no tienen un nivel de interpretación muy estrecho, son cerradas cuando tienen un contexto específico, son en movimiento, cuando hay un tiempo de intercesión en el Espíritu, por ejemplo, o un tiempo de ver estas visiones y pesarlas, están en movimiento. Amén. Ok, entonces, ¿cómo oímos la voz de Dios? Es también decir cómo vemos la voz de Dios. Amén. Ver es lo mismo que oír para el Señor. Por eso le comentaba acerca de cómo operaba el lenguaje, porque nosotros hacemos eso todos los días. Una palabra que escuchamos en nuestro oído, la imagen inmediatamente aparece en nuestra mente, la imagen aparece también en nuestro corazón, porque tiene una connotación emocional la imagen, ya sea neutra, ya sea buena, ya sea mala, pero ahí está, la percepción que tenemos acerca de eso. Entonces Dios habla así, no hay nada extraño en la manera en que Dios habla, no hay nada místico en la manera en que Dios habla, místico en el mal sentido, ¿verdad? En el sentido más alejado. Pero sí
Es algo natural para aquellos que han despertado en el Espíritu, para aquellos que el Espíritu Santo está guiando a toda verdad. Amén. Así que hermanos, espero que después de este tema empiece a practicar sus tiempos con el Señor. Ya viene el siguiente tema, donde vamos a entrar ya a otras cosas acerca de lo profético. El Señor les bendiga. ¿Qué tal si oramos para cerrar? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu fidelidad que nos das para tener este tiempo. Te ruego, Señor, que los espíritus de mis hermanos sean despertados a oír tu voz y despertados a ver tu voz, a ver las imágenes, Señor, que hablan a través de ti, Señor. O mejor dicho, las imágenes con las cuales tú estás hablando a nuestras vidas, Señor. Que tú quieres manifestar tu voluntad a través de esas imágenes. Abre nuestro espíritu, abre nuestro corazón para que podamos recibirlas. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.